En el primer punto tenemos que realizar dos amplificadores BJT, uno de ganancia de tensión de 5 y otro de 10. Para el de 10, empezando desde cero, asumimos que IC vale 1 miliamperio. Teniendo IC, calculamos la corriente también de la base. También podemos calcular a punta de una fórmula que, gracias a que no tenemos resistencia en el emisor, funciona, dándonos una tensión de 0,65 voltios, que está un poco alejado del 0,7 de la región activa, pero supongo que para una ganancia tan pequeña podría funcionar. Tenemos la fórmula de la ganancia y a partir de esa fórmula calculamos RC, siendo la resistencia intrínseca de la base del transistor, la tensión de el voltaje térmico y la corriente del colector. Eh, Obtenemos una resistencia en RC de 260. El voltaje del colector lo obtenemos a partir de restar el voltaje que cae en la resistencia sobre el voltaje aplicado. Nos da 11,73 que alcanza a salir o sea, alcanza a estar en zona activa. R1 lo calculamos a partir de la tensión aplicada y la tensión que hallamos con que caía en el voltaje de base emisor para que funcionara. Eh, ese cálculo sobre la corriente de vida es 10 o 20 veces la corriente de la base calculada, dándonos una resistencia de 113.000 ohmios. Y calculamos R2 de la misma forma, solamente que pues como solo le cae la corriente de la tensión de la base, utilizamos solo esa, eh, dándonos una resistencia de 6.500 ohmios. Para el transistor de ganancia de 5, no haciéndolo de la misma forma de la anterior, sin resistencia en el emisor, no aplicaba, o sea, los datos calculados no aplicaban en la región activa del transistor. Entonces, se utilizó una resistencia en el emisor. Entonces, utilizándose esa resistencia, se supone RC lo pequeña, no tan grande, 2200 estándar. Eh, Teniendo eso, calculamos IC, teniendo la resistencia, y mandamos el transistor a zona activa. Entonces sabemos que tiene que caer en 6, en la mitad de la tensión que se aplica, ¿no? Entonces tenemos que 6 sobre la resistencia es 2,73 miliamperios. Teniendo la resistencia del colector, pues podemos calcular la resistencia de la base, la corriente de la base, y teniendo también la corriente del colector, calculamos la resistencia intrínseca, dándonos 9,2 ohmios. La ganancia, sabemos que la fórmula de la ganancia es esta. Podemos obtener que la resistencia intrínseca vale esto, que podemos obtener que la resistencia del emisor vale esto está al revés. Entonces podemos calcular la resistencia. Tenemos que la resistencia, gracias a eso, tenemos que la resistencia del emisor son 431 ohmios. Calculamos la tensión del emisor, que es la resistencia menos lo que le está llegando. Como es cero, como es emisor común, pues es lo único que le va a llegar, 1,7 voltios.
el voltaje de la base es igual a el voltaje del emisor menos los 0,7 voltios de la región activa. Entonces tenemos un voltaje de 1,87 en la base. Y la corriente de la base pues ya la sabemos. La corriente dividida pues es 10 veces la corriente de la base calculada. Y aplicamos R1, la fórmula de R1 para calcular R1. Tenemos 75 kiloohmios y R2 es igual a lo mismo que arriba. 13. Aquí tenemos los circuitos, pues los amplificadores ya montados en la simulación. Sabemos, contamos con que los transistores tienen una impedancia al hacerlos por etapas. Esta impedancia afecta a la ganancia que puede tener los transistores, ¿no? Aquí tenemos los dos circuitos. Calculamos el condensador a partir de la etapa, a partir de la impedancia que tenga la etapa siguiente, en este caso esta. Por cálculos nos dio que era 10.000 y utilizando también fórmula del condensador nos dio 0,82 microfaradios. Aquí tenemos las ondas. Como podemos ver, aquí está la amplificación de las ondas. Aquí la primera es de 5 miliamperios, la segunda es de 50, pero esto es porque no está conectada a la siguiente etapa. Aquí está la desconexión. Esta etapa está conectada a una onda de 50 miliamperios, milivoltios. Y la siguiente etapa que está con esta ganancia. Y eso sería todo. Yo creo. Muchas gracias.